Vos tenés varias familias de instrumentos, tenés instrumentos de cuerda frotada, instrumentos de cuerda pulsada, ¿no? Instrumentos de cuerda percutida. Pues te doy un ejemplo de cada uno. Cuando ves que el instrumento se ejecuta con un arco, se está frotando la cuerda. Esos son instrumentos de cuerda frotada. Violín, viola, cello y contrabajo. Un ejemplo de cuerda percutida es el piano forte, ¿bien? Como lo conocemos hoy en día. Y los instrumentos de cuerda pulsada son aquellos que vemos que se arpegian, que se rasguean, en el caso de la guitarra clásica, acústica, eléctrica, el bajo eléctrico, etcétera. ¿Vos sos músico también o tocas algún instrumento? No soy músico, sí toco, digamos, de una manera autodidacta, informal, lo que se suele denominar de oído, con algunos conocimientos, por supuesto, básicos de lo que es el lenguaje musical, pero no estoy en una práctica constante para considerarme un músico. ¿Cuál es el anzuelo entre la música y construir o reparar un instrumento? Porque en última instancia, entiendo yo, buscas una sonoridad, pero al mismo tiempo no están relacionados directamente. El primer llamador, cuando uno es más joven, es la música y querer participar de lo que es la música en forma activa, ejecutando un instrumento, formando parte de alguna agrupación. He hecho mis intentos, ha sido disfrutable, pero encontré una ramita que se abría de lo que es la música, que es, bueno, la confección de los instrumentos en sí. No salen de la nada, ni tampoco solamente de las fábricas, sino que también se puede hacer de manera, desde una autoría, un instrumento musical. El afinador y el luthier. Me estoy haciendo eco, no es que yo lo piense. ¿Tiene algo de músico frustrado? El tema es también que considera uno como frustrarse en una disciplina. Yo en términos de la música, si bien no tengo una notoriedad, ni tampoco la busco, puedo encontrar que participo bien de la música a través de la lutería. Puede ser que en algunos casos haya un margen de frustración, bueno, que la música no me ha permitido, en algunos casos no le ha permitido a algunas personas sostenerse o ser más visible. Y por eso se entreguen a la lutería, pero no siempre se entra a la lutería por la música. De hecho, lo más común hasta hace unos años atrás es que la transmisión del oficio sea de forma discipular o de manera familiar. La segunda generación, ¿no? El padre luthier que forma al hijo como luthier, ahí no tiene por qué estar la música como, como el elemento de ingreso o de Janos, que cada uno sabrá si se ha frustrado con la música o no. En realidad, ¿qué pretensión tiene uno? Si uno quiere en el inmediato, entiende que la música es para una finalidad lucrativa, meramente lucrativa, y lo más probable es que uno se termine frustrando, porque en un principio es un camino bastante ingrato, al igual que la lutería, hasta que uno lo conoce su trabajo con la música, o mis amigos músicos o amigas músicas, lo que veo es que es de trabajo. Al principio es mucho trabajo, hasta que en un momento uno llega, quizás con su agrupación o como solista, a tener cierta notoriedad. Con la lutería es similar, pero como la propuesta es de intercambio, de servicio, de producto, es como que ya uno más rápidamente puede resolver, por ejemplo, lo económico. Que en el caso de la música no es tan así, salvo que uno ya directamente se conciba como un producto musical, ¿no? Por ejemplo, los productos musicales centroamericanos. O sea, ahí no hay una propuesta, si se quiere, de interpelar la subjetividad de las personas para una mejora o para un goce, sino más bien ofrecer un producto que funcione y a través de eso vender gaseosas o afines. ¿Sentís que es un muy buen oficio el cual vos lograste manejar a alto nivel o te sentís un poco artista? Entiendo que todo lo que se ofrece como artista hay un porcentaje que quizás lo puedo entender como una búsqueda así de reformular un lenguaje, sea dentro de las artes plásticas, de la literatura, de la música, etcétera. Que en su gran conjunto, a mi parecer, o en mayor medida, lo que veo son personas dedicándose a la actividad artística. Y si bien yo soy bastante riguroso conmigo, como es un oficio en el cual intervienen varias disciplinas, como la banistería, la acústica, la carpintería, etcétera, ya eso me allana y me ordena un camino. No entiendo yo que esté siendo el partícipe de una creación pura.
La guitarra ya existía antes de que yo naciera. Yo lo que trato de hacer es darle mi impronta, en el caso de una guitarra clásica de 6 órdenes, de seis cuerdas, es darle mi impronta y aplicarles mis criterios en lo que puede llegar a entenderse como físicos. Cómo voy a trabajar una tapa armónica, cómo voy a trabajar el fondo, los aros, qué espesores, qué especies voy a utilizar, con qué angulaciones, qué instrumento pretendo al final, bien, tratando de manejar un a priori y al final del recorrido, ya con el producto terminado, con el instrumento terminado, ver si esas especulaciones, que pueden ser acompañadas de bibliografía, van a tener una finalidad de ser modificadas o que algunas impriman. Es decir, modifico la tapa armónica, que pienso que acá tiene que tener tal espesor y aquí no. Para eso yo hago un conjunto de pruebas y especulaciones, un conjunto de hipótesis. Trabajo el material y con el material ya funcionando, la guitarra ya sonando, sobre todo hago hincapié en eso, en el audio. Me interesa mucho que sea un bello, eh, un bello el elemento, el instrumento, que sea fuerte, resistente, pero que suene. Y que suene como pretendo, que suene también como me está pidiendo mi clienta, amigo, que busca en el instrumento, qué intención tiene, qué sonoridad, un instrumento que suene fuerte y parejo, un instrumento en donde se destaquen otras cualidades, como un instrumento con mucho ataque, en fin. Creo que ese es mi límite en donde puedo considerarme que estoy haciendo un arte, si se quiere, pero no, para resumir, no me considero un artista y en todo caso, esa sería la búsqueda final. Y lo del artista es un camino que se construye, es como que uno no se licencia de artista. Más arte es en la medida en que uno, todas esas pequeñas variables las pueda controlar y ver que en ese control de variables uno logra lo que se propuso, que es un instrumento con tales cualidades acústicas, de audio, de desempeño de audio, y también un bello objeto sonoro. ¿Hace cuántos siglos existe la profesión? Muchísimos siglos. Lo que pasa que tenemos una concepción, o lo más inmediato que uno piensa, es que la lutería, que si bien se puede plantear la discusión, es meramente europea, pero vos pensás, por Sí. ejemplo, en originarios de las Américas. Cuando llegan acá, ya había objetos sonoros. Vos tenías, por ejemplo, el cultrum en la cultura mapuche, y eso es lutería, y sí, también es lutería. Y no había conexión entre el originario americano del sur, de nuestro país, por ejemplo, con el europeo. Y uno relaciona la lutería al violín y no al cultrum. Y así que imagínate de cuánto data transformar un material y convertirlo en un instrumento sonoro de muchísimos, muchísimos siglos. Ahora, ¿es europeo o es árabe? En el caso de la guitarra entiendo que es árabe, pero los instrumentos de cuerda no sé hace cuánto existen. Ahí deberíamos definir, bueno, qué es la lutería. Si entendemos que es transformar un material para lograr un objeto sonoro que puede servir bien para que una tribu, una comunidad se comunique, o para brindar una pieza de música clásica. Y bueno, si vamos a lo segundo que mencioné, bueno, consideremos que la lutería es solamente aquellos instrumentos de la escuela europea para, para los usos de la música clásica, por ejemplo, moderna, barroca. En lo personal, ¿tenés algún temor de que sea devaluado tu trabajo a partir de la digitalización? Toda herramienta que sirva para la expresión, bien, la cual va a contar con ritmo, melodía y armonía, sea algo sintético, formulado en una fábrica, o sea un instrumento elaborado a mano en un taller, un instrumento de autoría, mientras cumpla la función y permita al intérprete o la intérprete expresarse, no, yo lo veo absolutamente válido. Es como cuando se habla de la extinción de ciertos medios de comunicación. Bueno, apareció la tele, desaparece la radio. Eh, Fíjate que son siglos que la lutería ha atravesado procesos como la Revolución Industrial, guerras, devastaciones de fábricas, y siempre se mantuvo en pie, y siempre va a haber quien quiera un instrumento confeccionado por una persona, y siempre también va a estar quien quiera quizás una síntesis, y con un MIDI resolver todo. Creo que si me lo preguntás en términos de temor por falta de mercado, no encuentro un problema y creo que se puede convivir perfectamente, porque también hay público para todo.
¿Te sentiste en algún momento como una suerte de outsider respecto de la época en la cual vivís, que te dedicás a algo completamente ajeno que perdura tras los siglos? Es lo que me da energía para seguir haciendo, creciendo y desarrollándome en la lutería, ¿no? Eso que veo lo que generan la gente cuando entran al taller y me empiezan a preguntar y como que no está tan visibilizada, quizás hoy a través de las redes sí un poco más, pero la figura del luthier y su hacer, como que hay un misterio todavía, como si se tratara de alguien en el fondo de una casa intentando reproducir el oro. Imagínate que para hacer un encaje en un instrumento barroco se dedicaban semanas, no había nada que te corriera, sobre todo quizás algún luthier que trabajara para alguna corte. Me genera mucho interés que sea un oficio como que quedó después de tantos siglos y que uno lo puede acomodar, ayornar a la época, seguir comunicándolo eh, y también poder vivir de eso, que en mi caso particular también disfruto mucho la autonomía que me permite el oficio, en términos de cómo gestiono mi vida. Tengo un taller donde se reparan en conjunto con dos genios que son Fer y Rodri, mucha vinculación con la gente también, como que me alejé por momentos un poco de como venía ejercitando el oficio, que era yo solo en mi taller y me vinculaba con puntuales personas para que adquieran lo que yo hacía. Es como el hecho también de tener la reparación como una de las actividades del taller y los cursos. Me genera estar todo el tiempo también en relación con las personas. Y eso un poco es una forma de ayornarlo a estos tiempos. Soy luthier. ¿Qué genera incomprensión, subestimación o admiración? Las tres cosas juntas y todo mezclado. Más que nada, un asombro, una sorpresa grata, porque de alguna manera está Ujú. la idea de qué es hacer lutería o ser luthier. ¿Qué es lo que haces? Exactamente qué sería la lutería que haces. Eh, ¿Se puede vivir de eso? Y por último sería subestimación. No, nunca he tenido, más bien todo lo contrario. ¿Y recordás alguna experiencia particularmente placentera en cuanto al resultado y que te hayan hecho un comentario? Dedicarse a esto es un proceso de evolución, evolutivo. Es como que uno todos los meses va mejorando un poquito hasta que siente que llegó a un lugar en donde mejoré lo que venía haciendo y hay que seguir mejorando. Bueno, es temporal, no es como que un día te levantaste y todo empezó a salir bien, es un producto que imprimís y se vende, sino que la idea es siempre ir mejorando lo que ya fue hecho en base a la corrección de algunas hipótesis que uno aplica, y siempre en cada instrumento o cada nuevo hacer, trato de generar una modificación que me permita sacar una conclusión para una mejora, que no siempre es lineal y no siempre se da así, pero si es con criterio, por lo general uno siempre va a generar una mejora en el audio del instrumento, en lo estético, también decir, bueno, voy a trabajar para la roseta tal material, para que se destaque un poquito en lo que es visual. Y el último instrumento que entregué, que es una guitarra de 8 órdenes, una guitarra octacorde de 8 cuerdas, nada, la devolución fue muy positiva, verdaderamente me llenó de gratitud. Es una guitarra que está viajando ahora con quien la interpreta. Eso no tiene un valor así tangible, es muy satisfactorio. Esa devolución para mí es muy satisfactoria y eso es lo que me permite llenarme de energía y seguir y seguir y seguir y tratando siempre de ir mejorando, siempre. Vos pensás y te obsesionás por milímetros, por física, por si la madera canadiense o de donde fuera, o sea, ¿por dónde pasa que decís, quiero hacer esto en mi vida? Y el sentido está puesto acá. Por lo que me despierta el hacer en sí, el trabajo con la madera. A mí me genera mucha satisfacción y me siento, suena frase hecha, pero muy afortunado de poder vivir de algo que me gusta, que como como todo en sus comienzos no es bastante ingrato, eh, porque uno está en un proceso del primer aprendizaje, que es un golpe tras el otro hasta que uno se ordena y como que
se genera una cordura de trabajo, como que algo se alinea y uno como que ya entiende una perspectiva más amplia todo, y en esa claridad que uno toma para con el trabajar la madera, entender bien el proceso, desde que seleccionás el material hasta el instrumento terminado y la entrega, y verlo sonando en vivo, el hacer en sí, en el oficio. Después también es muy positivo las personas con las que uno le toca vincularse en este ámbito. Y después también la posibilidad de manejar los tiempos, de, de, del trabajo, poder manejar los horarios. Si bien eso no quiere decir que uno no tenga una agenda de trabajo, sin agenda, es más, estás obligado a tener una agenda de qué voy a hacer en el día, qué voy a hacer en la semana y cuál es la proyección al mes. Eso no quiere decir que uno pueda vivir disperso, digo, con la energía desenfocada, sino que aún más bien todo lo contrario, pero como que te tenés que gestionar vos esa agenda, tenés que gestionar vos la organización, el orden de un taller, cómo se van a recibir los pedidos, cómo se van a entregar, eso me echarlo después en mi caso con los cursos, que hay que tener también, hay que llegar al final del día, cuando doy los cursos, con la energía, con la predisposición y con la empatía para poder hacerlo en buena forma, y en los ratos libres encontrar mi momento de soledad también para poder dedicarme a construir. Como luthier, vos tenés como un norte, como decir, eh, me gustaría en algún momento llegar a esto con un instrumento. Sí, claro que sí. Sí, sí, sobre todo entender que estoy en un proceso, porque siempre estar pensando en lo que va a ser el futuro genera una ansiedad. Tengo referentes así, guitarras que, la primera guitarra que escuché que dije, wow, esto es una guitarra clásica, esto no es lo que yo venía probando. Jacobi, por ejemplo, Estrada Gómez. Ahí, claro, yo me estoy dedicando a lo que se dedican estos hombres grandes también. Te digo, cuando recién empezaba, 20 años, 19, y es como que dije, bueno, hay un Sí, norte, soy muy respetuoso, entonces siento que, bueno, estoy en un camino, quizás alguien prueba un instrumento y me dice, che, mirá, me hace acordar un instrumento de Estrada Gómez, ponele, a un instrumento de Jacobi, por el volumen, o no, o por lo parejo de la sonoridad, o porque tenés un rango dinámico un poco más amplio, eh, bien. pero siento que estoy, bueno, en camino. Fuera de lo económico, para un luthier, Argentina es un buen país. ¿Hay algo en cuanto a la valorización del luthier culturalmente hablando en distintos países? Creo que igual debe haber una constante en todos los países de cómo se pondera el luthier. Siempre es alguien que cae bien. Digo, nunca dije que me dedicaba a esto y fue esa mínima idea que tenían de lo que es ser luthier o la lutería, ya era algo que generaba una sonrisa. En relación Mm, a nuestro país, yo creo que acá están dadas todas las condiciones. Digo, hay una tradición musical súper amplia, con mucho espesor, mucha música. ¿Viste? Los países de Sudamérica, digo, la música ha sido parte del hacer cultural, de la forma de comunicarse, de, de intentar interpelar a, a otros individuos, a un conjunto. Creo que están dadas todas las condiciones. En términos concretos de mercado, sí, claro. Mucha renovación, mucho joven, siempre con interés musical, aunque sea como un hobby. Capaz que está estudiando mm, ingeniería aeroespacial, ¿viste? Pero quiere tener un instrumento, sí. quiere saber ejecutarlo. Yo estoy enfrente de un hospital y te aseguro que no hay, conocí muy pocos médicos que no tengan como cable a tierra ejecutar un instrumento musical. Y la vida de él pasa por otro lugar, capaz que es cirujano cardiovascular, ¿viste? Pero en sus ratos tiene su banda y es ahí el lugar donde puede quizás eh, descargar ciertas tensiones. ¿Vos sentís que la lotería te dio algo más? Yo si no hubiese dicho esto, no hubiese jamás entendido esto de mí o de la vida o del mundo. Me ha permitido darme cuenta, yo tengo una formación básicamente autodidacta, he ido muchas veces a golpear puertas de talleres de queridos y conocidos luthiers de la ciudad, donde me han tirado alguna que otra pauta, ver cómo uno se propone algo y puede lograrlo, teniendo la paciencia esta, ¿no?
de entender el tiempo que requieren los procesos, de no tener dominio o conocimiento de lo que es un formón, a poder adquirirlo, saber afilarlo y con eso trabajar el material. Ese arco a mí me ha permitido llevarlo a varios ámbitos de la vida. Los vínculos humanos, escuchar más, escuchar bastante más, ser mejor escucha que hablante, interpretar mejor a los demás, ser más paciente. El tema de ser autónomo no quiere decir voy por el día viendo qué me pasa o viendo si tengo ganas o no de hacer las cosas. Hay que organizarse aún mejor, eh, ser como más tenaz, porque como no tenés un reloj, no tenés un conjunto de órdenes, como que salen de vos para con vos. Y eso a mí me ha servido para ser más expeditivo en la resolución de algunos asuntos. Y como arranqué bastante joven, arranqué jugando con el oficio a los 17, 18, a los 21 dije, bueno, esto va a ser, no hay plan B, no quiero plan B, este va a ser el tiempo, que esto me va a llevar, e inclusive puedo tener un error, y ese error hay que corregirlo. Algo que me ha generado muchos atrasos en mis inicios fue no saber lidiar o gestionar los errores que tenía. Tiraba todo y empezaba de nuevo. Y quizás era un error que hoy lo interpreto como mínimo, un error estético mínimo en un lugar, bueno, no, de nuevo. Entonces, someterse a esa práctica de pelea, si se quiere, con uno, lo que va haciendo que se motorice o se genere un marco de comprensión de uno mismo, ¿viste? También. De, bueno, resuelvo el error o aprendo a continuar con, con este trabajo, con este instrumento, con este pequeño error. Es como que eso que me preguntaste en un momento de estar al milímetro, y bueno, genera también como una presión sobre uno que hay que saber manejar, porque si no uno se llena de proyectos inconclusos. Empezás un instrumento, estás en la mitad, algo pensaste que no, que lo puedo hacer mejor, lo abandonás momentáneamente, después lo comenzás de nuevo, ya habiendo hecho esa experiencia. A veces es conveniente continuar si el error es mínimo, bien, es muy pequeño, continuar y hacer la experiencia completa y hacer de nuevo la práctica de ese mismo instrumento. Muchas veces entiendo yo que el perfeccionismo y la obsesión también te puede llevar al fracaso, ¿no? O al no terminar las cosas. No sé cómo lo ves vos o qué le dirías vos a alguien que se quiera dedicar a esto. Lo importante en el comienzo es hacer, hacer, hacer y hacer. Son horas de vuelo. Hay que practicar, hay que equivocarse y no estar con la cabeza en que tengo que cerrar esto para cobrar tal plata. Eh, para eso es mejor tener una actividad alternativa, paralela. Yo he salido a pintar casas, digamos, digo, en mis inicios, porque esto lo iba a conservar, yo no quería acá, yo quería hacer, equivocarme y aprender. Y cuanto antes empieces, antes te vas a equivocar y antes lo vas a corregir. Es sobre todo eso. Y después, que es sumamente importante, agarrar los instrumentos y mirarlos, entenderlos. Vos tenés la guitarra con una escala de 650 y querés hacer una guitarra más pequeña. Con ese largo de cuerda vos podés entender eso, hacer una regla de tres y escalar todo y hacer un instrumento más pequeño y hacer las correcciones que sean necesarias, si es que es necesario, pero sobre todo eso, mirar el instrumento, tratar de comprenderlo, de desarmarlo conceptualmente, entender cómo está funcionando esto, qué carga estoy teniendo acá de fuerza, cómo está trabajando la placa aquí en este sector, cuáles son las áreas más críticas en términos mecánicos que el instrumento puede llegar a romperse, cómo logro un equilibrio entre un instrumento que suene pero que sea duradero y que uno pueda transportar para tocar en varios lugares, y consultar. Y consultar, digamos que sería en un resumen esas tres. Trabajar, cuanto antes empezás a trabajar, antes te equivocás y antes empezás a corregir. Tratar de mirar lo más posible para poder tratar de entender en mayor profundidad y para poder entender en mayor profundidad,
siempre hay personas que arrancaron antes que vos en el oficio y siempre consultar. Y hoy es más simple porque uno accede a la información desde la silla de casa. Primero que tenés más talleres que funcionan como escuelas informales, que es el caso de mi taller, que te acompaño, te guío en el proceso de introducción al oficio y de la construcción de un instrumento. Acompaño a las personas en un proceso de construcción para achicar el margen de error lo más posible. Me gusta mucho conversar con vos y me parece un mundo eh, muy interesante el que manejas. El protagonista es el oficio y hay que cuidarlo al oficio, porque tampoco se trata de hacer las cosas rápido para ver si esto me sirve para, qué sé yo, eh, hacer un mango extra. Sino que hay que ser respetuoso para que siempre se conserve esta identidad de la lutería o del luthier y del oficio. ¿Y cómo se conserva ese buen aspecto? Siendo cuidadoso, criterioso, equivocándose y corrigiendo, llevando nota de lo que uno concluye y nunca dejar de hacer, aunque haya periodos en los cuales uno está más activo, más productivo y otros no tanto, nunca se tiene que perder esa constancia. Así que gracias a vos, Marcelo.